Hola y bienvenidos de vuelta a Guiala Clínico. Iniciando con el curso de hematología, el día de hoy abordaremos el tema de la sangre. La sangre es un tejido conectivo compuesto por una matriz extracelular de líquido llamada plasma, en la cual se disuelven diversas sustancias y se encuentran numerosas células y fragmentos celulares en suspensión. Dentro de sus funciones tenemos transporte de oxígeno desde los pulmones hacia las células, dióxido de carbono, desde las células hacia los pulmones para ser eliminado, transporte de nutrientes desde el tubo digestivo, hormonas, también distribución de calor y eliminación de desechos hacia el aparato excretor. Regulación de pH a través de amortiguadores o buffers, regulación de la temperatura corporal gracias a las propiedades refrigerantes y la absorción de calor del agua y del contenido del agua de las células también. Protección contra la pérdida de sangre por medio de la coagulación a través del sistema hemostático y contra la enfermedad por medio de glóbulos blancos, fagocitos y proteínas tales como anticuerpos, interferón y complemento. Componentes de la sangre. La sangre tiene dos componentes. El plasma, una matriz extracelular líquida acuosa que contiene sustancias disueltas, y los elementos formes compuestos por células y fragmentos celulares. La viscosidad y densidad de la sangre están relacionadas con la cantidad de hematíes y su presión osmótica, sobre todo con su contenido en proteínas. Si una muestra es centrifugada en un pequeño tubo, las células que son más densas descienden al fondo del tubo y los elementos plasmáticos más livianos forman una capa sobre ellas. Del paquete globular formado, que es alrededor del 45%, aproximadamente el 99% son glóbulos rojos y solamente un 1% está representado por glóbulos blancos y plaquetas. Como vemos en la presente imagen, al lado izquierdo apreciamos el peso corporal, del cual la sangre representa solo el 8%, y de este 8% ya habíamos mencionado que el plasma era el 55% y los elementos formes el 45%, y habíamos dicho también que los glóbulos rojos representaban la gran mayoría del mismo. Refiriéndonos al plasma, dentro de él el 7% está compuesto por proteínas, siendo la proteína más abundante la albúmina, luego seguido por las globulinas, fibrinógeno y otras proteínas. El agua representa el 91.5% y otros solutos como electrolitos, nutrientes y gases representan solo el 1.5%. Dentro de los elementos formes, las plaquetas tienen un valor aproximado de entre 150.000 a 400.000, los glóbulos blancos de 5.000 a 10.000, y dentro de ellos también tenemos una fórmula leucocitaria que conocemos, representado mayormente por los neutrófilos, alrededor del 60-70%, luego los linfocitos el 20 al 25%, los monocitos 3 al 8%, y siendo los menos presentes o menos abundantes los eosinófilos 2 a 4% y los basófilos de apenas 0.5 al 1%. El plasma, como habíamos mencionado, constituye el líquido de la sangre y comprende alrededor del 55% de su volumen y está compuesto por agua, proteínas y sales inorgánicas. En él también se encuentran sustancias nutritivas provenientes del tubo digestivo, de donde son absorbidas y repartidas a todo el organismo, y sustancias de desecho que provienen justamente del metabolismo producido por las células de todos los tejidos, y hormonas que van a regular diferentes funciones del cuerpo. Cuando la sangre se pone en contacto con el aire o se interrumpe la circulación, una de las proteínas plasmáticas, el fibrinógeno, se precipita y forma una red, la red de fibrina, dando lugar a la coagulación. Cuando estos fenómenos se producen del plasma coagulado, se obtiene un líquido amarillento y transparente que denominamos suero sanguíneo. El plasma, constituyentes, descripciones y función. El agua es la porción líquida de la sangre, solvente y medio de suspensión, absorbe, transporta y libera calor, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Proteínas plasmáticas, la mayoría de ellas son producidas en el hígado, sus principales representantes la albúmina, que es la proteína más pequeña y la más numerosa de las proteínas, responsable de la presión coloidosmótica, es el principal contribuyente de la viscosidad sanguínea y hace otras funciones importantes como transportar hormonas, ácidos grasos y calcio, y ayuda a regular el pH de la sangre. Dentro de las globulinas tenemos proteínas que son más grandes, y las principales representantes de ellos son las inmunoglobulinas, que atacan microorganismos, y las globulinas alfa y beta, que también ayudan en el transporte de hierro, lípidos y vitaminas liposolubles. Muy importante su función ahí. El fibrinógeno, que ya habíamos mencionado, que juega un papel esencial en la coagulación. Otros solutos, electrolitos,
cationes y aniones, siendo los más importantes el sodio y el cloro. Obviamente también tenemos el bicarbonato como uno de los principales buffers. Ayudan a mantener la presión coloidosmótica y tienen un papel esencial en las funciones celulares. Nutrientes que son productos de la digestión como aminoácidos, glucosa, entre otros, que desempeñan un papel esencial en las funciones celulares, el crecimiento y el desarrollo. Los gases, el oxígeno, dióxido de carbono y nitrógeno. El oxígeno es importante en muchas funciones celulares que vamos a revisar en adelante. El dióxido de carbono está implicado en la regulación del pH sanguíneo y el nitrógeno, que no cumple una función conocida, más bien es eliminado del cuerpo. Sustancias reguladoras como enzimas, hormonas y vitaminas que ayudan las enzimas a catalizar, las hormonas a regular y las vitaminas que son cofactores para las reacciones enzimáticas. Y productos de desecho que también están presentes como la urea, el ácido úrico, la creatinina, la bilirrubina, entre otros. La mayoría de estos productos de degradación del metabolismo proteico transportados por la sangre hacia los órganos excretores. Ahora hablemos de los elementos formes. El estudio de los elementos formes de la sangre tiene gran importancia clínica, pues la morfología, el número y las proporciones de los diversos tipos celulares son indicadores del estado de salud. La cantidad de elementos circulantes se determina por técnicas hemocitométricas que revisaremos más adelante, que permiten contarlos y referirlos a una unidad de volumen, milímetros cúbicos o también microlitros. En la figura de la izquierda apreciamos una gráfica del glóbulo blanco, la plaqueta y el glóbulo rojo, y en la figura de la derecha un frotis de sangre donde podemos observar cómo se observan al microscopio tanto glóbulos blancos, plaquetas y glóbulos rojos. Glóbulos rojos son los elementos formes más abundantes, como habíamos visto. Son células muy diferenciadas que han perdido durante su maduración todos los orgánulos, organelas. Presentan un color amarillo verdoso, pero en masas densas adquieren un color rojo debido a la alta concentración que contienen de hemoglobina. Obviamente que esto lo sabemos que si la hemoglobina es más baja, no se ven tan rojos. Los eritrocitos de los mamíferos presentan una forma de discos bicóncavos y de perfil se presentan como cuerpos alargados con extremos redondeados. Esta parte es esencial sobre todo para el tránsito que hacen los glóbulos rojos y la velocidad a la que lo hacen. Si estuviéramos ante células esféricas, como es lo común o lo habitual, estas células al pasar por lugares estrechos se romperían y sufrirían muchos daños y tendríamos una hemólisis intravascular severa. Y no solamente la forma de disco bicóncavo, sino también su elasticidad, que revisaremos más adelante en un video específicamente para estas células. El tamaño en estado fresco es de 6 a 8 micrómetros y en los frotis disminuyen a 7 micrómetros debido a la deshidratación que sufren propio de las coloraciones a las que se someten. La más común ya conocemos el RAI. Glóbulos blancos o leucocitos son células nucleadas que se encuentran en una cantidad mucho menor que los eritrocitos. Su promedio en sangre circulante está entre 5.000 a 10.000 por milímetro cúbico y se pueden encontrar elevados en niños y en algunos estados patológicos. En la sangre humana pueden distinguirse dos tipos, los leucocitos agranulosos o agranulocitos y los leucocitos granulosos o granulocitos. Y su criterio de clasificación se basa en la presencia o ausencia de gránulos específicos en su citoplasma. Dentro de los leucocitos agranulosos tenemos a los linfocitos, que son células esféricas con un diámetro de 6 a 8 micrómetros, aunque en ocasiones pueden ser un poco más grandes, y representan del 26 al 40% de los leucocitos y se presentan generalmente como células redondeadas con núcleo grande rodeado por un escaso borde citoplasmático. El núcleo es esférico y presenta una pequeña excavación y la cromatina condensada hace imposible que se observen los núcleos en un frotis sanguíneo. Aquí tenemos la representación típica en un frotis sanguíneo de un linfocito. Los monocitos también están agrupados dentro de los leucocitos agranulosos. Son células de gran tamaño que miden entre 9 a 12 micrómetros, aunque pueden llegar hasta los 20, en frotis secos y comprenden solamente del 2 al 8% de los leucocitos de sangre normal. Los leucocitos granulosos, el principal representante y más abundante, los neutrófilos, que representan de entre el 55 al 65% del total de los leucocitos, dependiendo del laboratorio. En algunos lo pueden, digamos, clasificar entre el 40 y el 65, o el 50 y el 65, es relativo a la población también. Y su diámetro varía dentro de 10 y 15 micrómetros en el frotis fresco, mientras que este tipo de célula recibe su nombre según los numerosos gránulos neutrófilos que abundan en su citoplasma.
Aquí vemos que presentan gránulos primarios y gránulos secundarios, así como un núcleo lobulado y una unión entre ellos. Los eosinófilos en estado fresco miden entre 9 a 10 micrómetros de diámetro y en frutisecos varían de 12 a 14. Estas células representan solo el 1 al 3% de todos los leucocitos, pudiendo elevarse en enfermedades alérgicas y parasitarias. Como vemos, presentan abundantes gránulos y solamente dos lóbulos bastante grandes. Y por último, los basófilos, que son dentro de todos los leucocitos sanguíneos, los menos abundantes y más difíciles de observar, ya que representan entre 0,5 hasta el 1% y su tamaño varía de 10 a 12 micrómetros. Tienen un núcleo de contornos irregulares y en unas ocasiones bilobular. Por último, dentro de los elementos formes tenemos a las plaquetas, que son corpúsculos anucleados en forma de discos biconvexos, redondos u ovales, cuyo diámetro está comprendido entre 1,5 a 3 micrómetros. Virtos de perfil tienen una forma de bastón. En el hombre su número varía entre 150.000 a 350.000. A veces, según los laboratorios, también puede variar este cálculo hasta los 400.000 plaquetas por milímetro cúbico. Cuando la sangre sale de los vasos, las plaquetas se adhieren unas a otras, lo que dificulta su conteo plaquetario. Esto lo llamamos agregación plaquetaria también. Las plaquetas se originan de los megacariocitos, que son células gigantes de la médula ósea, y su vida media está entre 6 a 12 días. Aquí representamos un frotis con abundantes plaquetas, como podemos observar. Gracias. Si te gustó el video, suscríbete, dale like y comparte. Hasta la próxima.